Muy bien, gracias a Dios vamos a continuar en este domingo con nuestra serie de las cartas de Juan. Hoy vamos nuevamente al capítulo número 3. Vamos a estar leyendo en esta ocasión primero de Juan capítulo 3, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Le voy a dar lectura antes de que oremos para poner este momento en manos de Dios y que el Señor pueda bendecirnos con su palabra, que nos pueda hacer clara su palabra. Dice el versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El tema que tenemos para este domingo se va a titular El cristiano y el pecado. El cristiano y el pecado. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra en esta hora. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus bondades, Señor, y como expresábamos en estos momentos, Señor, nos gloriamos en ti, Señor. Tú eres nuestra gloria, tú eres todo para mí, tú eres quien satisface nuestras necesidades, quien satisface a plenitud toda nuestra vida, Señor, y te damos gracias por ello. Y te pedimos, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, iluminar nuestro entendimiento, que puedas hacer clara tu palabra para nosotros, que nos ayudes a poder trazar adecuadamente estos textos, Señor, y que tu gracia, tu bendición nos acompañe, Señor, para ser bendecidos, ser ministrados, ser transformados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Anterior el domingo anterior nosotros comenzamos con este capítulo número 3 y comenzábamos con esta declaración que hace el apóstol Juan en el versículo 1. Dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y el apóstol Juan habla en un término totalmente apasionado, totalmente admirado, totalmente lleno de alegría, diciendo: vean con qué amor el Padre nos amó. Después, también el domingo anterior veíamos que en el Evangelio que escribe este escritor, en Juan 1:12, Juan vemos que él tiene esta idea de ser hijos de Dios y esta idea realmente lo consume a él. En Juan 1:2 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios. Hay una gran verdad en este tercer capítulo con la que inició el apóstol Juan, y esta verdad es que somos hijos de Dios, es decir, filiación, naturaleza, esencia. Vimos el domingo anterior un pequeño extracto de la historia de cómo era la suerte de los niños huérfanos en la antigua Roma, de dónde se toma esta idea de la adopción, y vimos que realmente estas ideas que presenta el apóstol Pablo y esta idea que presenta también el evangelista Juan acerca de ser hijos de Dios es algo que en la Biblia se presenta como una verdad muy grande. Somos hijos de Dios, una gran verdad. Sin embargo, en 1 de Juan 3:1 concluye este primer versículo el apóstol Juan diciendo: aunque somos hijos de Dios, tenemos las bendiciones, coherederos con Cristo, etcétera, todas estas grandes bendiciones que tenemos. Sin embargo, dice, pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, aunque es una gran bendición, es una gran noticia que somos hijos de Dios, el mundo realmente a veces no nos ve como hijos de Dios, ni percibe que somos hijos de Dios, no nos conoce porque ni siquiera conoció, ni siquiera percibió al Señor, ¿sí? Ahora, en el versículo 2, que es con el que va a iniciar nuestra lectura, vamos a ver
que se continúa con esta misma idea, ¿sí? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, en el versículo 1, aun cuando se tiene una gran noticia, es algo muy grande el hecho de que somos hijos de Dios, sin embargo dice, pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y luego también voltea a los cristianos y les dice, miren, nosotros, aunque somos hijos de Dios, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, el apóstol Juan, escuchen esto con atención, el apóstol Juan a cada uno de los hijos de Dios, es decir, para ti y para mí, está diciendo, miren, ustedes viven en un ahora, en este ahora, ustedes son hijos de Dios. Y ustedes también estarán viviendo en algo futuro, que será, dice, cuando Él se manifieste. Entonces, Él está presentando el presente, en el presente somos hijos de Dios, y un evento futuro que es la venida del Señor. Y en ese evento futuro, el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan, perdón, dice, hemos de ser. Entonces, vean que entonces aquí tenemos dos grandes verdades, o sea, dice el apóstol Juan, sí, vean con qué grande amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, ahora, en este momento, eres hijo de Dios. Pero a pesar de que eres hijo de Dios, no se ha manifestado ahora, en este momento, lo que has de ser, lo que hemos de ser. Esta manifestación completa se dará cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese nuevamente en su segunda venida, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan está hablando de dos momentos, el ahora y el futuro, ¿sí? Entonces, ahora somos hijos de Dios, posicionalmente somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza de Dios en nuestras vidas, es decir, somos hijos absolutamente de Dios, esa es una gran verdad, ya somos hijos de Dios. Sin embargo, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, esta declaración que está haciendo el evangelista Juan no está menoscabando o no está menospreciando la idea de que, bueno, eres hijo de Dios de una manera imperfecta, de una manera que aún le falta o de una manera mala. No lo está viendo desde ese punto de vista, sino que está diciendo el hijo de Dios, el que es ahora hijo de Dios, su vida está apuntando hacia la segunda venida del Señor. Y cuando el Señor venga por segunda vez, entonces se va a manifestar ahora sí completamente todo lo que hemos de ser, ¿sí? Pero, dice el apóstol Juan, ahora, en este momento, somos hijos de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a 1 de Juan 3, al versículo 9, para ver un poquito esta idea. Bueno, y Juan, podríamos preguntar, ok, en el versículo 1 me dices, vean con qué grande amor el Padre nos ha constituido hijos suyos, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora, en este segundo versículo, Juan nos está diciendo, ahora somos hijos de Dios. Bueno, ya estamos entendiendo, somos hijos de Dios, pero ¿qué implicaría? Juan, dinos un poco qué implicaría que somos hijos de Dios. Bueno, hay tantas bendiciones, pero en el versículo 9, el apóstol Juan nos habla un poco de lo que sucede cuando somos hijos de Dios. Vean el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, en el nuevo nacimiento o en el evento de ser hijos de Dios, lo que Juan nos está diciendo es, cuando tú eres hijo de Dios, sucede una cosa, y lo hace a través de una ilustración. Habla acerca de la simiente de Dios. La simiente significa la semilla de Dios, es decir, Juan usa esta imagen de una semilla que está plantada, y cuando una semilla es plantada, pues sabemos que los elementos de esa semilla se encuentran en todo el tiempo en el que está plantada y luego comienza a germinar, comienza a
crecer, etcétera, esa planta, ¿sí? O el fruto de esa semilla. Entonces Juan está utilizando esta idea, ¿sí? De una semilla plantada y está diciendo, cuando ustedes han nacido de Dios, cuando ustedes son hijos de Dios, entonces hay una semilla. Vean en el versículo 9, la simiente, la semilla de Dios permanece en el cristiano. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido regenerados, la semilla de Dios está en nuestras vidas. Dice, la simiente de Dios permanece en los cristianos, ¿sí? Ahora, esto significa, esta semilla de Dios significa ese principio de vida o la naturaleza de Dios, es decir, la misma naturaleza de Dios viene a estar en nuestras vidas y entonces tenemos esa naturaleza, esa nueva naturaleza creada dentro de nuestro ser, tenemos la naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, esta semilla interviene a partir de que nosotros hemos nacido de nuevo y dice que permanece, es decir, no puede ser revertida, no se puede quitar esa naturaleza, sino que hay una permanencia de la naturaleza divina de Dios, del principio de vida en cada creyente. Y de hecho, es la razón por la que en este versículo 9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, por cuanto está una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en el creyente por lo tanto no practica el pecado porque está esa simiente de Dios que permanece en él, no puede pecar de manera habitual porque es nacido de Dios. Entonces, esta semilla, este principio de vida, esta naturaleza de Dios en nosotros nos impide que hagamos del pecado una práctica. Entonces, vean con detenimiento que entonces está diciendo que cuando el cristiano es hijo de Dios, es decir, cuando nosotros nos hemos renacido, hemos sido regenerados por el Señor, entonces tenemos esa semilla de Dios en nuestras vidas y esta semilla de Dios nos hace ver en dos direcciones. Dirección número 1 nos hace ver hacia Cristo. Y dirección número 2 nos hace ver hacia el pecado. Vamos a ver nuevamente. Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y entonces, dice en el versículo 9, por cuanto somos hijos de Dios, la semilla de Dios está en nosotros, la naturaleza de Dios está en nosotros, ¿sí? Y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas, pero aún todavía no podemos nosotros negar que, como dice Juan en 1 de Juan 1:8, tenemos pecado. No podemos negar todavía, como dice Juan en 1 de Juan 1:10, que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, no podemos negar, aunque somos hijos de Dios, no podemos negar todavía en este momento que tenemos pecado y que a veces pecamos también. No podemos negar, como dice Pablo en Romanos 7:24, que en algún momento de nuestras vidas nosotros estamos diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, aunque dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía tenemos esa lucha contra el pecado, tenemos esa lucha contra la tendencia al pecado porque tenemos pecado en nuestras vidas y porque en 1 Juan 1:10 dice que también pecamos, ¿sí? Ahora, esto es por un lado. Por otro lado, entonces, el hecho de que se esté presentando, ahora somos hijos de Dios y que en lo futuro se va a manifestar lo que hemos de ser completamente, en este intermedio, en este lapso entre el hoy y el mañana del que está hablando el apóstol Juan, bueno, se derivan ciertas verdades. Verdad número 1, los hijos de Dios crecen y se desarrollan. A lo largo de su vida cristiana, a lo largo de ahora somos hijos de Dios, los
hijos de Dios están en constante crecimiento y en constante desarrollo. Analicemos nuestras vidas. Si nosotros estamos creciendo y nos estamos desarrollando, espiritualmente obviamente estoy hablando. Los hijos de Dios están en un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Sí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En este momento no se ha manifestado completamente la imagen de Cristo en nuestras vidas, pero eso no significa que el Hijo de Dios está constantemente en un proceso de transformación a lo largo de llegar a ese momento. Otra gran verdad es que los hijos de Dios se están santificando a lo largo de su vida. Gradualmente van dejando pecados, gradualmente van limpiando su vida, y la otra realidad es que los hijos de Dios tienen la mira en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Por eso yo les dije que esta semilla de Dios o esta naturaleza divina que tenemos en nosotros por el nuevo nacimiento, ¿sí? Que ya nos lo dijo en el versículo 9 el apóstol Juan, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esta semilla, esta simiente de Dios en nuestras vidas nos hace ser hijos de Dios, y una vez que somos hijos de Dios, entonces el Hijo de Dios tiene dos direcciones, dos puntos en los que Él enfoca su mirada. Punto número 1, Cristo en su segunda venida está aguardando la venida del Señor Jesucristo, y la otra tiene que ver con su relación con el pecado. Cristo y el pecado, ¿sí? Ahora, veamos nuevamente este versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios. La gran verdad que ya hemos explicado, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, todavía en este momento tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestros corazones, luchamos con debilidades, luchamos contra pecados, etcétera. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, ahora somos hijos de Dios, pero mañana o en el futuro habrá una segunda venida del Señor, cuando Él se manifieste. Y ahí está el punto que yo le decía. El cristiano tiene su mirada en Cristo, su mirada en que Cristo va a regresar por segunda vez. Entonces aquí se está diciendo, sabemos que cuando Él se manifieste, y ahí tenemos que el Señor se va a manifestar. Y en esa manifestación, en esa segunda venida del Señor, dice el apóstol Juan que van a ocurrir dos cosas en la vida del creyente. Escuchen con atención. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a ocurrir dos cosas en la vida de todo creyente. En la vida tuya, en la vida mía, si estamos aguardando la venida del Señor. Número 1 dice, seremos semejantes a Él. Y número 2, le veremos tal y como Él es. Es decir, esto significa que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, las luchas que tenemos el día de hoy todavía, la presencia del pecado en nuestras vidas, en nuestros cuerpos todavía, la presencia de debilidades, de inclinaciones, de una naturaleza que nos quiere llevar al pecado, en algún momento, cuando venga el Señor por segunda vez, quedará totalmente excluido, ¿sí? Es decir, cuando el Señor venga, por fin podremos decir, el pecado ya no está en nosotros, como dijo Juan, que el pecado está en nosotros, y ya no estaremos pecando, porque ya no habrá forma de que nosotros estemos pecando. ¿Por qué? Porque seremos ahora semejantes a Cristo, y semejantes a Cristo significa que cuando Él regrese, por fin vamos a estar exentos de pecado, de enfermedad, de culpa, de dolor y de muerte, porque vamos a ser como el Señor es en su pureza. Tan puro como es el Señor, en su segunda venida nosotros también seremos puros como Él es puro. Dice el apóstol Pablo que esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos, aquellos que estén vivos todavía cuando el Señor regrese, sus cuerpos serán transformados, y por fin en sus cuerpos, por fin en su ser, van a sentir la liberación, la ausencia del pecado, la ausencia de la culpa, la ausencia de la enfermedad, del dolor, de la muerte, y seremos tan puros como el Señor
es puro, ¿sí? Y la segunda verdad que tendremos en su segunda venida es que le veremos tal y como Él es. El verbo que se está utilizando aquí para ver es la palabra opsomai. No significa un ver en cuanto a acción, sino que significa más bien lo que sucede cuando se está viendo. Por eso este término psomai a veces se define como percibir o apreciar. Es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, lo que va a suceder es que vamos a ver a Cristo tanto externamente como internamente. Vamos a poder percibir, vamos a poder apreciar quién es Cristo. Ahora, en este momento, en este momento de la hora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, tenemos una visión de Cristo imperfecta, nuestra visión es ilimitada, pero ese día lo vamos a poder ver de manera perfecta y de manera completa. Es decir, vamos a ver tanto físicamente como su gloria, como internamente podremos ver al Señor. Y entonces seremos semejantes a Él, le veremos tal y como Él es, y por fin en ese momento se ha de manifestar lo que nosotros hemos de ser. Ahora, vamos al versículo número 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, esta esperanza en Cristo. ¿Cuál esperanza? Esta esperanza de ser semejante a Él, esta esperanza de verle tal y como Él es. Esto implica que entonces no somos semejantes a Él al 100% todavía, no le hemos visto tal como Él es, dice entonces en este versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué sucede con esta esperanza? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, todo hijo de Dios, nuevamente, todo hijo de Dios está esperando la segunda venida del Señor. Todo hijo de Dios, su mirada está cada día en, quizás hoy viene el Señor por segunda vez, quizás hoy el Señor va a regresar nuevamente por nosotros, ¿sí? Y entonces, el creyente, el hijo de Dios, con esta idea, con esta convicción, con esta esperanza que tiene de que el Señor viene por segunda vez, él entonces, al estar esperando al Señor, se está purificando a sí mismo. Es decir, todo cristiano, todo hijo de Dios está esperando la segunda venida del Señor. Y mientras lo hace, se está purificando a sí mismo, ¿sí? Es decir, todo hijo de Dios vive su día a día, vive este día, vive cada momento de sus vidas, lo vive como si Jesús regresara en cualquier momento. Es lo que está enseñando esta parte. Todo hijo de Dios está viviendo, obviamente, este momento de ahora somos hijos de Dios. No obstante, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, si bien todavía hay algunas limitaciones, todavía hay algunas carencias en nuestras vidas cristianas. Sin embargo, el Hijo de Dios vive constantemente cada día de su vida. Está con la mirada puesta en Jesucristo, que Jesucristo va a regresar, ¿sí? ¿Y qué sucede con esta esperanza? Que Él se está purificando a sí mismo. Este término que aparece aquí en el versículo 3, se purifica a sí mismo, está en presente continuo, es decir, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, cada día se está purificando a sí mismo. Quiero que vean con mucho cuidado que está diciendo, cada día Él se está purificando a sí mismo, cada día Él no está en una postura de, ahí el Señor que me limpie, el Señor que me quite estos pecados, ahí cuando sea su voluntad. No, Él está participando en una santificación totalmente activa, en una limpieza activa, en una limpieza totalmente deliberada, en la que Él cada día se está purificando a sí mismo. Y nuevamente vemos ojos puestos en Cristo y ojos puestos en el pecado. Por un lado, Cristo, su segunda venida; por otro lado, pecado, lucha contra el pecado, porque cada día se está purificando a sí mismo. Es decir, la segunda venida del Señor tiene un efecto santificador en el creyente. En el que no es creyente, ni siquiera piensa en la segunda venida del Señor. Es más,
Se burla de que el Señor va a venir por segunda vez porque dice, bueno, pues esta promesa la hicieron hace casi 2000 años y todavía el Señor no viene. ¿Dónde está esta promesa de su segunda venida? El que no es cristiano no cree que viene el Señor, se burla de que va a venir el Señor, pero el que es hijo de Dios, él sabe que viene el Señor porque lo ha prometido, y en ese intermedio, en ese espacio entre el hoy y el tiempo en el que el Señor venga por segunda vez, él está cada día purificándose a sí mismo, cada día luchando contra el pecado, ¿sí? Muy bien. Entonces, la segunda venida del Señor tiene un efecto santificador en el creyente. Vamos a leer Mateo 25, versículo 1 al versículo 12, donde el Señor Jesucristo presenta la parábola que es llamada de las vírgenes insensatas, las vírgenes que estaban preparadas para recibir al novio. Dice el versículo 1, y esta descripción que se hace aquí en esta parábola, pues describe realmente a plenitud la vida del cristiano, describe realmente la idea de lo que hemos estado hablando en estos momentos. Dice el versículo, Mateo 25, versículo 1 en adelante al versículo 12, Mateo 25, 1 al 12, ¿listos? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Quiero que vayan viendo que el Señor dice, miren, el reino de los cielos, la salvación, el evangelio, es muy parecido a lo que a continuación les voy a decir. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Muy bien, dice que salieron a recibir al esposo. Vamos a tratar de entender qué significa esto. Las 10 vírgenes que se están mencionando aquí, de acuerdo a las usanzas que se tenían en las bodas en Oriente, estas 10 vírgenes son damas de honor. Son amigas de la novia de la que se va a casar. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 damas de honor. 10 mujeres que por la cercanía que tenían con la que se va a casar, bueno, se les dio ese honor, esa categoría de ser damas de honor. Y luego dice 10 vírgenes o damas de honor que tomando sus lámparas. ¿Por qué tomaron sus lámparas? Porque las bodas en Oriente se realizaban en la noche. Entonces, si la boda se iba a realizar en noche y tú eras una dama de honor, pues tenías que llevar contigo una lámpara para poder alumbrar. Dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿A dónde salen a recibir al esposo? Bueno, aquí se entiende que se encuentran en la casa de la novia, porque allí vendría el novio por la novia, ahí se casarían, etcétera. Entonces, ahí tenemos 10 damas de honor que van a asistir a una boda que se realiza por la noche, como se realizaban las bodas de Oriente. Y entonces estas vírgenes o estas damas de honor, dice, tomaron sus lámparas. Pues es obvio, es realmente necesario. Tenían que tomar sus lámparas para poder asistir, para poder esperar que viniera el novio, para estar en la boda, etcétera, y todo ello, ¿sí? Muy bien, luego versículo 2. 5 de ellas, aquí está el problema, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, ¿sí? Ok. Pero las 10 eran damas de honor. Quiero que vean que las 10 tenían la categoría de ser damas de honor. Sin embargo, bueno, yo les está llamando aquí a unas prudentes, a unas les está llamando insensatas. ¿Por qué? Por varias circunstancias. Número 1, porque habrá una boda, porque están esperando al novio, porque la boda se va a realizar en la noche. Entonces, lo más prudente es que si se va a realizar en la noche, pues que estén con sus lámparas. Pero no tan solo con sus lámparas, sino con sus lámparas preparadas, con todos los aditamentos necesarios para que las lámparas no puedan fallar. Entonces, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya nos comienza a describir el Señor que 5 hicieron lo correcto y 5 no hicieron lo correcto. Y vamos a ver a qué se está refiriendo. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, realmente la palabra insensato es alguien descorazonado, alguien con una cabeza hueca realmente. O sea, ¿a quién se le ocurre
ir a una boda, sabes que vas a presentarte como dama de honor en una boda que es de noche y solamente tomas la lámpara, pero no tomas contigo el aceite. Es decir, no llevas lo necesario para que pues se encienda esa lámpara. Por eso es insensata. Luego dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces ellas tenían la lámpara y tenían una pequeña vasija con aceite. O sea, esto implicó mayor esfuerzo por parte de ellas, pero ellas sabían que se iban a presentar a una boda, que la boda iba a ser de noche. Entonces sabían por pura lógica, bueno, necesitamos aceite para que la lámpara no se nos vaya a apagar. Bueno, y luego ¿qué sucedió? Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron porque se hizo muy tarde. De hecho, fue hasta la medianoche. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces, cuando escuchan que ya llegó el novio, dice, entonces todas aquellas vírgenes, es decir, las 10, tanto las insensatas como las prudentes, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿sí? Pero acuérdense, si arreglaron sus lámparas, significa que las prudentes toman el aceite de la vasija, la ponen en la lámpara, encienden las lámparas y tienen suficiente espacio para tener la lámpara alumbrando, ¿sí? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ¿qué sucedió con las insensatas? Pues si ya se les acabó el poquito aceite que tenían, dijeron las insensatas y dicen a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan, ¿sí? Ahora, aquí el problema no es que hasta la medianoche haya llegado el novio. Aquí el problema es que no tenían aceite ellas, porque aun cuando el novio hubiese llegado a las 7, a las 8 de la noche, ellas ya no tenían, no se proveyeron del aceite, no tenían lo necesario para poder encender sus lámparas, ¿sí? Entonces no tiene realmente que haya llegado en la madrugada, no implica el hecho de que no tenían aceite para sus lámparas, es decir, en cualquier momento ellas estaban en un riesgo, no podrían entrar, no podrían alumbrar con sus lámparas, ¿sí? Versículo 9, pero las prudentes, de manera muy prudente, les contestan y les dicen, miren, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas, ¿sí? Ok, ahora vean el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, es decir, además de insensatas, realmente fueron tontas. ¿Por qué? Porque ellas salen a comprar. Pero acuérdense, a medianoche se oyó un clamor, ya estaba todo cerrado, es decir, ni pensaron que iban a encontrar, ya está todo cerrado, dónde iban a comprar aceite en la medianoche, no podía. Entonces, ellas salen a comprar, lo cual es un error totalmente enorme, pero en ese momento viene el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegan también las otras vírgenes y ese después nos habla de que pasó tiempo, es decir, ellas estaban realmente apresuradas, estaban realmente en una situación de necesitamos encontrar, o sea, fueron muy diligentes, pero cuando ya no se podía ser diligentes, ya estaba todo cerrado. Entonces llegan ellas ahí a la puerta que ya se ha cerrado delante de ellas y comienzan a decir, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió y les dijo, de cierto les digo que no los conozco, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la descripción de la vida del cristiano. El cristiano, mientras el Señor viene por segunda vez, está con su lámpara, está con la provisión de su aceite, está con todo lo necesario para estar preparado para la venida del Señor. Primero de Juan 3:3, vamos a regresar nuevamente. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es
puro. Y lo que Juan entonces está hablando es de una vida de continua purificación, ¿sí? Juan realmente está hablando de dos cosas. Número uno, que Cristo puede regresar en cualquier momento, que su segunda venida puede verificarse en cualquier momento y número dos, que en esta segunda venida, mientras se verifique esta segunda venida, el cristiano está en una continua vida de purificación, se está purificando a sí mismo, ¿sí? Entonces, vean cómo entonces el apóstol Juan hasta este momento ha descrito: somos hijos de Dios. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado lo que hemos de ser, todavía luchamos contra el pecado, todavía hay pecado remanente en nuestras vidas, todavía hay presencia de pecado en nuestras vidas, etcétera. Todo esto dice: sin embargo, vive tu vida purificándote todos los días, vive todos tus días esperando la segunda venida del Señor, teniendo esta convicción, esta seguridad, esta esperanza de que va a regresar el Señor por segunda vez, y eso va a estar ayudando a que te estés purificando constantemente. Entonces, habla el apóstol Juan de una vida de constante purificación, y luego vean que hace una transición muy, muy fuerte, porque a partir del versículo 4 comienza a describir una vida de pecado, una vida de profundo pecado. Es decir, por un lado, habla de una vida de constante purificación, y ahora comenzará a hablar o a describir de una vida de constante pecado. Vean el versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como les dije, el apóstol Juan hace dos contrastes impresionantes. Número uno, vida de constante purificación y vida de constante pecado. ¿Por qué lo hace el apóstol Juan? Lo hace por la realidad en cada creyente de que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía. Y el apóstol Juan va a presentar las verdades terribles que se encuentran en el pecado, en la vida de constante pecado, ¿sí? Quiero que vean cómo tanto en el versículo 3 y 4 se utiliza la frase "y todo aquel", vean el versículo 3, "y todo aquel que tiene esta esperanza", y vean el versículo 4, "todo aquel que comete pecado". Es decir, el apóstol Juan está diciendo: no me importa si tú te llamas cristiano, no me importa si tú te dices que eres cristiano. Aquí dice: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es decir, todo aquel que esté en una vida de constante purificación, sucede esto. Luego en el versículo 4, todo aquel que vive en una vida de constante pecado, sucede esto. Entonces está hablando de dos extremos, y lo hace no bajo si dices que eres cristiano o no eres cristiano, sino bajo las evidencias o los frutos que se está dando, ¿sí? O estás en constante pecado o estás en constante purificación. Y dice entonces este texto: todo aquel que comete pecado. Ahora, la traducción, si nosotros lo leemos con nuestra gramática española, todo aquel que comete pecado, nosotros podríamos pensar: bueno, pues es todo aquel que peca en algún momento. Pero en la estructura griega, todo aquel que comete pecado significa todo aquel, tiene la idea de todo aquel que de manera habitual, de manera constante, o que hace del pecado una práctica. Entonces está hablando aquí de la práctica constante del pecado o del pecado habitual. Entonces está diciendo: todo aquel que habitualmente peca, todo aquel que practica el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Ahora, aquí el apóstol Juan, quiero que veamos este texto de manera muy detenida, muy clara, para que podamos entender. Dice: todo aquel que comete pecado, nuevamente lo digo, entendiéndose práctica del pecado, pecado constante, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Ahora, el apóstol Juan ya nos ha dicho que los cristianos pecamos, ya nos ha dicho que en el cristiano está todavía la presencia del pecado. Entonces,
¿Cuál es la distinción de estos versículos que nosotros leímos con lo que ahora el apóstol Juan está diciendo? Todo aquel que comete pecado. La distinción es que todo aquel que comete pecado está hablando de dos tipos de vida. Número uno, sí existe la vida del cristiano que peca, confiesa su pecado, se arrepiente, y la vida de aquel que constantemente está en la práctica del pecado, que no se arrepiente, es decir, está hablando de dos conductas totalmente distintas, ¿sí? Ahora, aquí la palabra pecado en el versículo 4, primero de Juan 3, 4, la palabra pecado, si ustedes lo ven, se encuentra en singular. Todo aquel que comete pecado, ¿sí? Muy bien, está en singular, no en plural. Vamos a primero de Juan 1:8 para que veamos el manejo del plural, el manejo del singular y para poder entender a qué se está refiriendo entonces el apóstol Juan. Primero de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nuevamente se encuentra en singular, ¿sí? Luego, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, se encuentra en plural. Entonces, ¿cuál es la distinción aquí? Bueno, cuando se presenta pecado en su forma singular, nos está hablando de la naturaleza corrompida, de la naturaleza, de ese pecado remanente que está en nuestras vidas, de esa inclinación pecaminosa que nos quiere llevar hacia el mal, de la naturaleza corrompida que se encuentra en nosotros. Y cuando dice pecados, está hablando ya de pecados en específicos que se cometen por nuestra parte a partir precisamente de esa naturaleza de pecado que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Nuevamente lo voy a repetir para que quede claro. Cuando se está presentando la palabra pecado, primero de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, es decir, si decimos que no hay una naturaleza corrompida en nosotros, si decimos que no hay existencia de pecado en nuestros cuerpos todavía, si decimos que no hay pecado remanente en nosotros, si decimos que no hay todavía algo que nos quiere llevar al pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Pecado en singular entonces se refiere a esa naturaleza corrompida. Pecados, primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, son precisamente aquellos pecados que hemos cometido porque no dominamos, porque no disciplinamos, porque no hicimos nada en contra de esa naturaleza de pecado que tenemos todavía en nosotros, ¿sí? Ahora, vamos entonces al texto. Dice primero de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Y nuevamente, Juan presenta un contraste, presenta el contraste entre aquellos que constantemente están haciendo justicia, ¿sí? Y aquellos que constantemente están haciendo pecados. Contraste entre aquellos que constantemente se están purificando y contraste entre aquellos que constantemente están haciendo pecados. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿por qué se haría pecado constantemente? ¿Por qué un cristiano estaría pecando habitualmente en su vida? Y vamos a contestar que el apóstol Juan de hecho dice, no, es que eso no sucede. El Hijo de Dios no puede hacer del pecado su práctica porque sencillamente es algo imposible en la vida de él. Y vamos entonces a ver que aquí en 1 Juan 3:4 el apóstol Juan comienza a dar una descripción de la esencia del pecado. Vean, dice, todo aquel que comete pecado, y aquí nuevamente, todo aquel que comete pecado, pecado habitual, práctica del pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, esta, esta traducción que tenemos en la Reina Valera, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta traducción que tenemos en la Reina Valera 60 realmente es una mala traducción. No se debería de haber traducido de esa forma. Porque aquí lo que tenemos es que el que comete pecado, el que practica el pecado, infringe la ley. Es decir, aquí lo que parece ser que está diciendo el apóstol Juan es que pecado es infracción de la ley.
Pero la misma Biblia nos enseña que se puede pecar sin existencia de la ley. Y ejemplo de ello tenemos a Adán. ¿Sí? Tenemos a Adán, después de muchos años aparece Moisés, aparece la ley, sin embargo en Adán ya había pecado. Entonces, de acuerdo a la Biblia, se puede pecar aunque no haya ley todavía, aunque todavía no se había dictado la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, nuevamente, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. En el original griego dice, el pecado es anomia. Ahora, la palabra anomia se va a dividir en dos partes. A, el prefijo a, que significa privar de algo, sin algo, y nomia viene de nomos, que significa ley. Entonces, el pecado es anomia. El pecado es quitar la ley. El pecado es sin ley. Es decir, anomia significa o viene a ser el estado de estar sin ley. Anomia es hago lo que yo quiero. Y este hago lo que yo quiero lo tenemos desde Adán. Nuevamente, todavía no estaba la ley escrita de Dios, sin embargo Adán dijo, yo hago lo que quiero, vamos a tomar del fruto, aunque Dios lo haya prohibido, etcétera, y ahí tenemos que se da esta situación de anomia, el estado de estar sin ley. Es decir, anomia viene a ser más que una infracción o desobedecer una ley, es una actitud del corazón. Yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Ahora, Juan ya nos habló en 1 de Juan 2:3, se los recuerdo, dice, y en esto sabemos nosotros que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿sí? Ya en algún momento Juan había dicho, guarden, si aman a Dios, aman sus mandamientos. Ya habíamos explicado que mandamientos es todo lo que ha ordenado el Señor Jesucristo, pero aquí se está presentando la palabra anomia, es decir, estar sin ley. Ahora vean, todo aquel que comete pecado, 1 Juan 3:4, todo aquel que practica el pecado infringe la ley, ¿sí? Y la palabra infringe es más que desobedecer. Infringe es una actitud constante de rebeldía, ¿sí? Es decir, todo aquel que vive de acuerdo a su naturaleza de pecado, que no pone ningún freno, ningún límite en su vida y está pecando, todo aquel que comete pecado, todo aquel que hace pecados, está infringiendo la ley. Es decir, tiene una actitud de constante rebeldía a la ley. Es decir, vive como si no hubieran leyes de Dios o conociendo que existen leyes de Dios, ignora cuál es el propósito de esas leyes de Dios. Entonces, en ese sentido, por eso el apóstol Juan está diciendo, pecado, de acuerdo al entendimiento de Dios, pecado es una actitud de vivir de manera insubordinada a Dios. O sea, aunque conoces de Dios, aunque sabes de Dios, y dice el apóstol Pablo que tenemos una conciencia y que a través de esa conciencia todo hombre conoce lo más básico, lo más necesario de Dios, aquí Juan está diciendo, pecado es insubordinarse a Dios. Pecado es oposición a Dios. Pecado es rebelarse contra Dios. El pecado es, entonces, hago yo lo que quiero. Y ningún ser humano puede alegar es que yo no sabía, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que todos sabían, que todos conocían a Dios, tenían una conciencia. Esa conciencia les limitaba a pecar, esa conciencia les decía detente, y ellos vivieron como si no existieran las leyes de Dios, como si no existiera un Dios ni siquiera. Entonces, por eso pecado es insubordinarse a Dios, oponerse a Dios, es rebelarse contra Dios. Y por eso dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, y nuevamente su frase, todo aquel, es decir, si tú te dices cristiano, pero tú vives haciendo pecados, estás infringiendo la ley, que ya lo explicamos. Infringir la ley no es nada más, estás desobedeciendo lo que Dios dice, no, va más allá. Estás
en oposición a Dios, estás en rebelión contra Dios, es decir, estás contra Dios. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nuevamente, todo aquel que constantemente no pone límites ni frenos para pecar, vive de acuerdo a su naturaleza corrompida, esa persona se insubordina a Dios, se opone a Dios, se rebela contra Dios, y esa persona, es más, si pudiera, mataría a Dios. Y entonces, aquí lo que Juan está presentando es que el pecado es más grave de lo que a veces pensamos, más terrible de lo que a veces nosotros estamos pensando, ¿sí? Y para estas alturas, porque el apóstol Juan ha presentado el contraste de una vida de constante pureza y una vida de constante pecado, entonces surgiría una pregunta para los cristianos, para cada uno de nosotros. Y quizás a la luz de todo esto, de lo que ha dicho el apóstol Juan, uno preguntaría y diría, oye Juan, pero ¿qué de mí? Porque yo tengo luchas todavía. Yo tengo debilidades, yo tengo inclinaciones hacia el pecado, yo tengo un carácter que a veces ni lo puedo dominar, yo tengo tantas fallas y a veces también, como decía el apóstol Pablo, decimos, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este pecado de muerte? Entonces, a ver Juan, ¿qué está sucediendo? O sea, es que lo que tú estás diciendo es algo que hasta suena inalcanzable porque, por un lado, sí, yo estoy esperando la segunda venida del Señor, sí, yo amo al Señor, sí, yo quiero caminar con Él, pero no puedo negar, tengo mis luchas, tengo mis debilidades, tengo inclinaciones al pecado, tengo una naturaleza que en cualquier momento puede obrar en mis miembros y si no me guardo me puede llevar al pecado. Es decir, ¿qué sucede entonces? Porque lo que acabas de decir acerca de lo que es pecado, el pecado es ser enemigo de Dios, es estar contra Dios, es algo impresionante. Entonces, ¿qué de mí, qué de nosotros? Y bueno, el próximo domingo nosotros vamos a dar lectura al versículo 5 que dice, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es decir, se va a presentar una gran verdad que nos puede dar consuelo, que nos puede dar la fortaleza necesaria para el ahora que estamos viviendo, es decir, ahora. Primero de Juan 3:2, somos hijos de Dios y mientras tanto no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios y peleamos todavía con una naturaleza corrompida. Ahora somos hijos de Dios, todavía hay pecado en nuestras vidas. Ahora somos hijos de Dios, todavía pecamos. Pero vamos a ver el siguiente domingo una gran verdad, que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver el próximo domingo y entonces esa verdad que va a presentar el apóstol Juan nos va a ayudar para entonces sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese por segunda vez, yo voy a ser semejante a Él porque le voy a ver tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí, la lucha contra el pecado es una lucha real en la vida del cristiano. Sí, la presencia del pecado en la vida del cristiano es una realidad. Pero el cristiano no tiene que estar viviendo con temor y con que, ay Señor, te voy a fallar, te voy a dejar esto, aquello, no, porque Él apareció para quitar nuestros pecados y vamos a ver qué significa esta profunda verdad, ¿sí? Entonces, vamos a terminar aquí esta enseñanza. Esta primera enseñanza tiene que ver entonces con el cristiano y el pecado, y en la siguiente vamos a ver también el cristiano y el pecado, pero vamos a ver lo que hizo el Señor Jesús con nuestros pecados y la forma como entonces Él provee todo el auxilio, toda la fuerza necesaria para que ahora que somos hijos de Dios, nos estemos purificando a nosotros mismos, estemos viviendo para Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta ilustración que presenta el apóstol Juan, que describe nada más y nada menos que la vida de cualquier creyente, la vida de cualquier ser humano, cualquier hijo tuyo con esta condición, esta naturaleza de pecado todavía en sus vidas. Sin embargo,
entendiendo que podemos purificarnos y debemos purificarnos a nosotros mismos cada día, Señor, aguardar tu segunda venida. Y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque todavía hay debilidades, hay luchas, hay carencias, aunque todavía hay inclinaciones hacia el pecado, aunque todavía vivimos en un mundo corrompido y bajo una naturaleza corrompida, aún así sabemos que un día se ha de manifestar lo que hemos de ser, y te vamos a ver tal y como eres, y seremos como tú eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.